Línea. Joan, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marta? Bien, ¿Qué tal? qué gusto reencontrarte por acá. Joan, has hecho una entrevista a Frank Pérez, que es el defensor o el encargado de la defensa legal de Ismael El Mayo Zambada, que de inicio nos dice que El Mayo no ha cantado, es decir, no ha dicho nada todavía o no está en su idea todavía llegar a hablar sobre las relaciones entre política, crimen organizado. ¿Qué nos puedes hablar más acerca de esta entrevista que hiciste? Sí, claro. Pues yo estuve varias horas con Frank Pérez aquí en la Ciudad de México, que es la primera entrevista larga que ha dado desde que ha tomado el caso del Mayo en julio. Él ha dado declaraciones para no una entrevista larga como esto. Y hablamos de muchos aspectos del caso y me dio muchas cosas muy interesantes. Un personaje, Frank Pérez, un tejano de 70 años, que antes era policía, incluso bajo cubierto contra narcóticos, y ya cambió a ser un abogado representando los narcotraficantes, varios fuertes, incluyendo el hijo de Mayo y luego el Mayo Zambada. Bueno, de lo más importante que dijo, él dijo que no es cierto, según él, que no es cierto que ha dado ninguna información desde su detención en julio hasta ahorita, con ni agentes ni fiscales. Incluso explicó que hay procesos que hay para dar información a los agentes. El primer proceso se llama en inglés un PROFA. Un PROFA es una plática que tiene el narcotraficante, el acusado, con los agentes, que no está grabado y que platican o más o menos pone en la mesa que tiene para ofrecer. Entonces, cuando el grande, por ejemplo, este narcotraficante el grande, hace unos años, llega a su profa y le dice, yo puedo poner García Luna, puedo poner varios narcotraficantes que tengo así, tengo esta información. Luego llega a una cuestión legal de cooperando y lo dice que vamos a dar beneficios y tú vas a dar información a nosotros. Asegura Frank Pérez que el Mayo no ha llegado ni el profa ni a un acuerdo, que no ha dado información para nada. Ese es el primer punto de la que dijo. Sí, una es esa y la otra, hay un detalle que tú señalas en esta entrevista, que hace apenas unos meses los fiscales probablemente habrían aceptado un acuerdo de culpabilidad con una personaje como el Mayo sin analizar mucho. Sin embargo, pues hay situaciones que han pues que no se ha dado esto. Uno es la entrega que evitó un acuerdo de extradición y sobre todo el regreso al poder de Trump. Y eso, señalas en tu texto, hace que el destino del Mayo siga en juego. Exactamente, sí. Por lo regular, con el caso del Chapo y de muchos narcotraficantes, regresando a García Abrego, de Oscar Cárdenas, todos esos, cuando pasa la extradición, lo firma los fiscales de Estados Unidos un acuerdo que como no existe la pena de muerte en México, no lo van a aplicar en Estados Unidos. También durante los años no buscaban pena de muerte para narcotraficantes, lo buscaban cadena perpetua en reclusorios fuertes. Ahora hay dos cambios muy fuertes. Está la rendición, es decir, un secuestro en Culiacán por parte de sicarios, trabajando con los Chapitos, trabajando con Joaquín Guzmán Jr., el hijo de Chapo, poniendo en un avión, llevándolo cerca del Paso y entregando. Entonces, nunca firmó la entrega, nunca firmó la extradición, y eso lo da poder para la pena de muerte. La segunda, que llega Donald Trump, el primer día, el 20 de enero, él firma el orden ejecutivo nombrando los cárteles como grupos terroristas. También el 5 de febrero llega la nueva fiscal Pam Bondi, y Pam Bondi pone el memorando diciendo queremos eliminación total de los cárteles y queremos sentencias, penas más severas, incluyendo la pena capital. Entonces, con esto, Frank Pérez está diciendo cómo podemos quitar la pena de muerte de la mesa y podemos tener
el Mayo Zambada dispuesto a aceptar que está culpable, aceptar los delitos, las acusaciones que dice que son correctos y está preparado a hacer la cadena perpetua y morir en el reclusorio, pero no quiere la pena de muerte. Y esta refleja la estrategia, la carta que lo hizo al consulado en Nueva York a un equipo de abogados. Este equipo de abogados arriba tiene Frank Pérez, luego tiene esos dos abogados mexicanos y luego otros abogados en Estados Unidos, incluyendo un experto en la pena capital, que es un parte del equipo que tiene Mayo Zambada ahí trabajando. Y esta es la carta para esto, para presionar el gobierno mexicano que apoya más para quitar la pena de muerte. Bien, en el texto que escribes, que en esta entrevista exclusiva hablas de varios detalles. Una, que el Mayo no tiene cáncer, que sí padece de diabetes, tiene 75 años y bueno, sería bastante laborioso, sino por su edad y sus condiciones de salud, enfrentarse a todo un proceso judicial. Y hay una situación que ha hecho mucho ruido en cuanto al abogado Juan Pablo Penilla en todo el movimiento político en México, donde pues ha estado en algunos momentos con el Partido Acción Nacional y luego se ha acercado a Morena. Sin embargo, ahí Frank Pérez dice que él no decidió elegir a este abogado por sus filiaciones políticas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, claro, Marta. Bueno, hablando de estas cosas en orden, sí, yo había escuchado antes, tenía testimonios que dijo que tenía cáncer en mayo, que tenía leucemia, y que todo esto dice que no es cierto, que no tiene cáncer, que tiene diabetes y está recibiendo tratamiento para el diabetes allá en el reclusorio en Nueva York. Dijo que está bien de salud, está en aislamiento. Y como en el aislamiento hay problema que la gente pierde la mente porque están aislados, no tiene con quién platicar. Entonces, por esto lo tienen diario, gente del equipo legal, ahí por lo menos 2 horas que está platicando con él, también con visitas familiares, y está ahí platicando de política, de sus ganados y varias cosas. Así me dijo. Lo dejo sobre el equipo legal, porque yo pregunté eso, yo lo puse, que, mira, aquí en México están viendo como chantaje que están chantajeando el gobierno mexicano con esta carta. Y también el punto que lo ven, están destacando la cuestión de estos abogados. Primero dijo que según, esa es la versión que me dijo Frank Pérez, dijo que no es cierto que está chantaje, él está buscando sus derechos consulares. Ahora, a veces la gente reacciona cuando hablan de derechos con un narcotraficante de este nivel, pero legalmente, por bueno o malo que es el Mayo, creo que sí tiene lógica que si fue un secuestro y lo llevan un ciudadano mexicano a Estados Unidos sin proceso de extradición, si es correcto legalmente lo que hace, está acusado, este narcotraficante y se ha hecho cosas malas, pero es correcto que lo dicen, pues estos tratados se están violando y pone esta defensa, como esto que es normal, servicios consulares. Yo creo que no es tan controvertido eso, aunque se parezca en esta situación. Con los abogados, según su versión, él dijo que nada más no sabe con qué partido político están, con quién vota, con cuáles son sus amigos políticos. Lo busca a los abogados, quién tiene mejor historia legal de victorias, quién tiene más resultados. Y estos son los abogados que más resultados tienen en estos tipos de crímenes. Sí, en el caso, comentas esta parte donde dice que no es un chantaje al gobierno mexicano, sin embargo, reviso y releo esta parte donde dice, exijo que el Estado mexicano cumpla con su ineludible obligación e intervenga de inmediato y de manera contundente para exigir formalmente que Estados Unidos de América, pues no imponga la pena de muerte. Obviamente, él como su abogado, él no ve una cuestión de chantaje hacia el gobierno mexicano. Bueno, esta frase, entonces, es interesante, esta frase diciendo, el gobierno mexicano tiene que defender y decir a nivel consular que no debe ser pena de muerte porque en México no hay y debe exigir esto. Pues sí, eso es una carta presionando. La cuestión de chantaje viene más bien de esta frase que usa. Y esta carta,
Esta carta no lo escribió Frank Pérez, lo escribieron los dos abogados mexicanos, pues que trabajan en su equipo, pero ellos lo escribieron en el lenguaje legal de México, porque al final Frank Pérez entiende más el lenguaje legal de Estados Unidos y como los casos de narcos ahí. Y Mayo Zambada pues lo firma la carta, porque tampoco él componga la carta, ¿no? Lo compone esos dos abogados. Y ellos, si lo lees realmente la carta, en varias páginas que está citando tratados, está tratando varios casos en historia, se habla de la rendición, en el caso de Kiki Camarena, de este doctor que lo secuestran en Guadalajara, que le llevan a Estados Unidos, que también hay un caso de rendición que lleva a la Suprema Corte en Estados Unidos. Habla de esas cosas. Y lo dice, si no cumple, se pone un clapso en la relación bilateral. Entonces, creo que esto sí fue bomba en México y la gente viendo que esto es una amenaza. Si ustedes no me ayudan, yo puedo usar mis sicarios, voy como hablando, poniendo al dedo a los políticos. Voy a poner esto para un colapso bilateral entre Estados Unidos y México. Esto es como la gente lo entiende o escuchen esto. Si lo ves la carta, podría ser este es más, si no cumple con acuerdos bilaterales, entonces no hay realmente, no funciona la cuestión de acuerdos bilaterales porque no están cumpliendo. Esto es como lo ve este aspecto de la carta, o ese es como argumento al abogado. Bien, Joan, ¿qué fue? Hay unas cuestiones donde el abogado Frank Pérez, pues sí reconoce que el mayo se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa y con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y que, bueno, a partir de ahí se señala esta situación. Hay como un vacío de pronto en la información porque pareciera que quienes tienen el control, hablo del secuestro del Mayo, quienes tienen el control aéreo, las bitácoras y todo, o sea, todavía resulta inexplicable cómo alguien cruzó todo el territorio mexicano o parte del territorio mexicano y llega a los Estados Unidos. Desde tu conocimiento como periodista de temas de seguridad y crimen organizado, ¿qué pasó ahí? Sí, el momento del secuestro, todavía hay huecos en eso. Hay huecos exactamente en quién estuvo ahí. Sí, el gobernador Rocha, que prometen, según el Mayo, la versión del Mayo, lo dice, va a esta junta, va a estar, el gobernador Rocha va a estar ahí, va a estar Melesio Cuen, va a estar Joaquín Guzmán Jr., y van a platicar y resolver los temas. El Joaquín Guzmán Jr. se estuvo ahí, involucrado dirigiendo los gatilleros para el secuestro. El Héctor Melesio Cuen estuvo ahí y lo matan. El gobernador Rocha no tenemos bien identificado si estuvo ahí o no. Él dice que no estuvo en México, algunos dicen que no es cierto, que sí estuvo en México, pero no sabemos bien si estuvo ahí o no. No sabemos bien cómo parezca que de las agencias de Estados Unidos, está la DEA, está el Homeland Security Investigations, está el FBI, y parezca que el contacto entre Joaquín Guzmán Jr. fue con el FBI y con varios agentes del FBI, que ellos están, su punto de contacto, coordinando con él y diciendo que pues lleva preso a Estados Unidos. Hay cuestiones, ¿cuántos sabían ellos o cuánto están coordinando eso? Ellos dicen, pues no, más nos regaló, pasó y nos regaló este preso. Es difícil creer. Otro punto interesante, hablamos hace rato que lo citan en la carta, los abogados, el secuestro del doctor en el caso Camarena en los 90s. En este caso, lo secuestran en Jalisco, lo llevan en avión y lo entregan cerca de El Paso a las 4 de la tarde. En el caso de Mayo, lo llevan en avión y lo entregan cerca de El Paso más o menos a las 4 de la tarde. Es muy parecida el modus operandi de una rendición coordinado por Estados Unidos. Y eso es un caso, un papa caliente en el caso. Y también me dijo estoy hablando con otra agente
federal, ya jubilado, que hubo mucho enojo cuando pasa esto, cuando entrega el Mayo. Hubo otros agentes y personas enojados en cómo fue la cosa, porque no sabían, como este grupito de FBI lo hicieron y otros de la DEA no sabían cómo fue la cosa. Pero eso también hubo mucho, creo que información que fue mal al principio de versiones de la DEA, que no, igual se entregó porque no sabían que fue un secuestro coordinando con el FBI. Bien, ¿cuál es lo que tú ves en este caso para concluir esta entrevista? ¿Cómo ves el desarrollo o qué vaya a pasar en los próximos meses de acuerdo a lo que pudo comentarte el abogado Frank Pérez? El abogado Frank dijo que podrían resolver esto rápido con la cuestión de un acuerdo, que está listo, está dispuesto al Mayo pedir culpable y tener la cadena perpetua. Si lo quitan de la mesa, la pena de muerte. Ahora, tendría ventajas para Estados Unidos. No tiene que ir a un juicio. Y dice que el juicio del Chapo, que sería algo parecido, el juicio del Chapo costó unos 25-30 millones de dólares. Cuesta para el gobierno de Estados Unidos tener un juicio así, con toda la seguridad y testigos y todo eso. Entonces sería bien, ellos lo tienen en la vida, cadena perpetua, lo ganan el caso y ya se resuelva. Pero y esto podría ser algo que rápido, aquí está como pendiente que se llega a un acuerdo. Pero con esto no solamente depende el fiscal del corte de Nueva York, el corte federal de Nueva York, los fiscales de ahí, pero como el caso es tan caliente y todo el tema de cárteles es tan caliente, se va hasta arriba, hasta la fiscal general, Pam Bondi, e incluso hasta el presidente Trump podría tener una opinión sobre eso. Y también es el miedo por parte de la defensa, que ellos dicen, sería bien la publicidad para estar en la tele diciendo, vamos a pedir pena de muerte por estos narcotraficantes que les salen ahí con esta noticia de impacto si lo hacen así. Se muestra como la imagen del gobierno de Trump poniendo fuerte contra los cárteles. Pero luego esto sería un proceso largo que dura años. Entonces, ahorita estamos en estos dos caminos. No creo que la cuestión de repatriar el Mayo a México es algo viable. Creo que es como parte de poner presión a México para poner contra la pena de muerte, pero no creo que es viable repatriar Mayo a México como lo hicieron con Cienfuegos. Pero yo creo que las dos opciones son juicio con pena de muerte o acuerdo. Parece que el factor mediático va a ser determinante. Gracias, Joan, por esta entrevista en esta ocasión. Muchas gracias, un gustazo, saludos. Hasta luego.